Gracias a Dios por esta oportunidad de estar un domingo más con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Abran sus Biblias o enciendan sus teléfonos y busquen esa carta. Damos gracias a Dios por los que están. Oramos ahora por los que no han podido llegar. Pero siempre es una oportunidad preciosa de poder reunirnos. Siempre digo lo mismo, pero es lo que siento. Y en paz, poder tener un espacio donde como iglesia, como cuerpo, reunirnos para estudiar su palabra. No estamos en guerra. Pudiéramos, digamos, estar viviendo otros escenarios. Sin embargo, no es el caso. Gracias a Dios por eso. Bienvenidos mis amigos. Mi hermano Michael, ¿dónde estaba Michael? Mi hermano Michael, su esposa Merixi, compañera mía de trabajo. Y bienvenidos, si hay alguna otra visita que no conozca, perdonen por no mencionar sus nombres, pero igual, bienvenidos. Amado Dios, gracias. Porque siendo malos, te plació amarnos. Siendo pecadores, te plació por amor enviar a Jesús a morir y ocupar el lugar que justamente cada uno de nosotros merecía. Gracias porque podemos, por ese sacrificio, acercarnos confiadamente a tu presencia, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, reconociendo la inmensa necesidad que tenemos de ti. Oh, gracias, Padre, porque un día éramos ciegos y un día tú llegaste a nuestras vidas y abriste nuestros ojos y nos hiciste ver un amor eterno que estaba ahí para nosotros. Gracias por eso. Gracias porque esta iglesia puede abrir sus puertas un domingo más. Este edificio puede abrir sus puertas un domingo más para que tu iglesia se reúna y como cuerpo te adore, te honre, reconozca su pecado, entienda la necesidad que tiene de ti y desee ser edificada con tu palabra, Señor. Queremos honrarte con nuestros labios, honrarte con nuestros pensamientos y ser edificados con tu palabra. Ayúdame a servirles a mis hermanos a través de esta forma. Solo tú eres digno, Señor, como cantamos hace un momento. Te adoramos, te honramos y te reconocemos Rey. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero comentarles que, gracias, Javi, si Dios permite y nos da fuerza, en el próximo mes de julio, de todo este mes de julio, vamos a estar compartiendo sobre la epístola, la primera epístola del apóstol Juan. Hoy debe ser el primer día. Vamos a hacer una especie de introducción, una primera aproximación a esta preciosa carta y veremos algunos elementos que están en el capítulo 1 y haremos de vez en cuando algún vistazo al resto de la carta. Pero queremos que ustedes comiencen a acercarse a la carta. Les animo, en todo este mes de julio, traigan sus Biblias, traigan su teléfono con la aplicación de la Biblia, porque van a estar leyendo junto conmigo. Les animo también a que durante todo el mes de julio estén leyendo una y otra vez Primera de Juan. Y van a ver cuántas cosas preciosas Dios tiene ahí, en esa epístola relativamente pequeña. Leemos. Lo que era desde el principio, ¿están conmigo, verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida
fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o completado, o completo, como dicen en otras versiones. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Bien, ya entrando en materia, esta carta es conocida de esa manera, la primera epístola universal de Juan. Sin embargo, por lo que acabamos de leer, esta carta no tiene un comienzo típico que recuerde el comienzo, digamos, habitual que vemos en una epístola. Por ejemplo, voy a ir yo rapidito a 2 de Juan y escuchen lo que les voy a leer. Escuchen. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Ese es el verso 1 y el verso 3 dice: sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Miren, aquí en 2 de Juan vemos un formato un poquito más estándar a lo que estaríamos acostumbrados como una carta, ¿verdad? Empieza diciendo el anciano, autor, a la señora elegida y sus hijos, destinatarios, ¿verdad? Y hay un saludo al final: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Ese sería un comenzar bastante típico de una epístola. Sin embargo, en esta no fue eso lo que vimos. Puedes volverme a poner el texto, mi hermano. Aquí comienza directamente tratando un asunto. No hay autor, o no aparece el autor, su nombre, quién es. No está claro a quién va dirigida la carta, ni estamos viendo el saludo típico, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Eso es interesante. Para muchos historiadores y para muchos padres de la iglesia, el consenso que hay es que la paternidad de esta carta es precisamente de Juan, el apóstol, el discípulo amado, al que Jesús llamaba el discípulo amado, o él mismo registró en su evangelio como el discípulo amado. Hay evidencia externa para muchos escritores muy cercanos a Juan, como Policarpo. Policarpo en particular le atribuía a Juan la paternidad de esta carta. Pero aparte de esta evidencia externa, hay una coherencia interna en el texto entre esta carta y el resto de los escritos de Juan. Ustedes saben, o si no se los digo, que después de Pablo, el escritor más prolífero que tiene el Nuevo Testamento es Juan. Juan tiene su evangelio, Juan tiene 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Hay una gran congruencia interna en la manera de escribir, la manera de hablar de esta carta y el resto de los escritos de Juan. Por eso es que hay un gran consenso de que él era el escritor. Bien, para muchos historiadores se escribió entre el 90 y el 95 después de Cristo,
para otros que yo consulté, datan la fecha un poquito más temprano, 80, 85. Lo cierto es que todo el mundo coincide que esta carta se debió haber escrito al final del primer siglo de la era cristiana. Ahí todo el mundo está de acuerdo. Casi terminando el primer siglo, se debió haber escrito esta carta. Hablamos de Juan, pero no les he dicho quiénes son los destinatarios. Y de nuevo, aunque no hay una referencia directa de a quién se le escribió, como el ejemplo que puse en segunda de Juan, sí hay elementos que nos permiten caracterizar las personas a las que él les escribió. Por ejemplo, sabemos, como veremos en este domingo y en los domingos restantes, que eran personas muy cercanas a Juan. ¿Por qué lo digo? Porque hay frases de cariño, hay frases en toda la carta que demuestran intimidad entre él y su audiencia. Él les habla de hijitos, les habla de hijitos míos, como un anciano, ¿verdad? Como alguien ya muy mayor se dirige a personas más jóvenes. Les dice hijitos, hijitos míos, les dice amados, hermanos. Todas las formas que vean cuando tienen tarea, leer la epístola de Juan todo este mes de julio, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que él se dirige a ellos es de una forma cariñosa. Hijitos, hijitos míos. Y sin duda, aunque lo hace de forma cariñosa, está mostrando una autoridad sobre sus destinatarios. Juan no explica, no se detiene a hacer una defensa de su autoridad, simplemente él hace uso de su autoridad. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Habla de una forma bien fuerte, pero es así, como quien tenía autoridad. Interesante, ese auditorio, al parecer, no eran nuevos conversos, no eran nuevos cristianos, porque Juan usa varias veces una frase, lo que han oído desde el principio, lo que ustedes supieron al principio, como si hubiese un lapso de tiempo entre la primera vez que él les habló y el momento en el que le está escribiendo la carta. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Están entendiendo todo? Si hago pregunta escrita al final, ¿todos responden? Esto es para un chiste para los universitarios. Muy bien, muy bien. Otro detalle interesante es que parece ser que estas personas a las que él les escribía no tenían un trasfondo judío. Parece ser, porque en toda la carta hay muy pocas referencias al Antiguo Testamento. Aproximadamente 5, quizás alguna que otra que se me haya quedado a mí, pero aproximadamente 5, solo 5 referencias al Antiguo Testamento. Eso nos habla de que quizás ese auditorio no era de origen judío, probablemente o mayoritariamente fuera gentil. Y le escribe, y aquí estamos llegando ya al corazón de la carta, le escribe para tratar algunos problemas a los que esa iglesia o esas iglesias se estaban enfrentando. Les adelanto algo, esto es un spoiler, les adelanto algo. Al parecer, habían problemas doctrinales que estaban entrando en la iglesia y estaban entrando por boca de supuestos hermanos que estaban entre la misma congregación. Al parecer, estas personas, y veremos esto con más detalle el resto de los domingos, estaban introduciendo ideas heréticas, escuchen, acerca de Jesús y su obra, y estaban introduciendo además una imagen distorsionada de la ley de Dios y el pecado. Al parecer había cierta dejadez moral entre esas congregaciones. Y por esos motivos, Juan pues decide escribirles. Con esta información en mente, muy general, les invito a que vuelvan a sus Biblias y lean conmigo. Juan empieza a decir lo que era desde el principio, y así rompe su escrito, así comienza su carta. Y es interesante, porque si tuvieses que decirme algo, si tú estuvieses preocupado por mí, si algo de mí te preocupara y tuvieses la oportunidad de escribirme algo, ¿cómo comenzarías a hablarme? Probablemente comiences directamente con tu preocupación, quizás no, quizás dejes un poco de vuelta, pero donde quiero llevarles es que van a pensar muy bien la forma en la que van a comenzar a escribir. ¿Están hasta ahí conmigo?
Y él empieza diciendo algo interesantísimo. Lo que era desde el principio. Sabemos por el contexto inmediato que está hablando de Jesús. Pero es interesante porque no dice el que era desde el principio, sino lo que era. Como si quisiese englobar a la persona y su mensaje y todo lo que él representa. Es como si nos estuviese diciendo, esa manifestación divina, esa manifestación gloriosa que es Jesús, que estaba en la eternidad, que estaba con el Padre, y que en algún punto de nuestra historia esa divinidad irrumpe en nuestra historia, entra, que ya estaba previamente anunciada en el Antiguo Testamento, ese eterno es del que te voy a hablar. Interesante que así es como empieza, lo que era desde el principio. Les dije ahorita que había coherencia interna entre los textos de Juan. ¿No les suena eso al propio Evangelio de Juan? ¿Verdad? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, Reina Valera, y el Verbo era Dios. ¿Verdad? Y así mismo empieza el libro de Génesis, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A mí me encanta esto porque estoy viendo una continuidad de mensajes en toda la Biblia. Interesantísimo. Pero él empieza así, diciendo el que era desde el principio. Y si siguen leyendo los primeros 4 versículos, siguen viendo referencias a eternidad en Jesús. Él dice, tocaron nuestras manos el verbo de vida, porque les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras, Juan tiene especial, escuchen, la iglesia tenía un problema o varios problemitas que se estaban sumando. Juan sabe de esos problemas, les escribe una carta y así es como empieza la carta. Así es como empieza la carta. Juan insiste, quiere que entiendan bien que Jesús, del que él está hablando, es eterno. Es un ser eterno. Muy bien.